buenas noches con todos. Bienvenidos a Detrás del Delantal, el último episodio de esta temporada. De aquí nos vemos en enero. Bueno, ya vamos a ir conversando también sobre las nuevas noticias y la segunda temporada que comienza, como les digo, el siguiente año. Tratamos de cerrar con broche de oro, nos tardamos un par de mesecitos en esta entrevista, pero lo logramos, así que tengo que agradecerles primero a ustedes que estén acá y segundo al invitado especial que ya voy a mencionarlo. Primero, para quienes son nuevos, comentarles un poquito. La modalidad es la misma de siempre para quienes ya nos han acompañado. Ustedes tienen en la mesa unos papelitos, unos esferitos también para que puedan hacer las preguntas respectivas. No disparen muy duro, por favor. Rogaría desde el principio. Y la cena va a ser después del conversatorio. ¿Listo? Bajo ya esas observaciones, quiero agradecer primero a los auspiciantes de este espacio. Gracias por acompañarnos todo este año. A los que iniciaron desde el principio, a los que se van sumando y esperemos nos acompañen también el siguiente año. Ecuador Premium Brands con flor de caña, esta vez un coctelito que nos brindan, ron con ginger ale, nada fuerte, me dijeron algo tranquilo. Santo Locro, la mejor comida típica en la parroquia de Joa. Visiten Joa, por favor los fines de semana vayan, coman una rica comida típica y comida ecuatoriana. El Pulpo Restaurante, el primer restaurante del mundo especializado en pulpo. Una deliciosa variedad de gastronomía mediterránea con un toque de leña. Odu by Gaeos, del sistema de facturación, que nos acompaña varios meses ya. Ustedes que manejan restaurantes, pilas con ese sistema de facturación. Ucllana, una cocina que abraza a 45 minutos de Quito en el sector de Uyumbicho. Y el nuevo auspiciante de este espacio, República del Cacao. Una empresa comprometida con el medio ambiente, con una sociedad justa desde el trabajo con cacao fino de aroma. Cuenta con una certificación B Corp. Trabajan con cultivadores aliados e ingredientes latinoamericanos. Swiss Hotel Quito, ya me están haciendo las señas por ahí. Swiss Hotel Quito, el espacio que nos acompañó, o al espacio al que acompañamos ya en estas varias entrevistas. Muchísimas gracias por el espacio, mi querido César, una amistad y muchísimas gracias por la apertura siempre. Antes de presentarles al invitado especial con el que cerramos el programa y con el que cerramos la temporada, queremos presentarles a ustedes un resumen de lo que ha sido esta primera temporada. Vamos a pasarles un ratito el video. Alex. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Comenzando con este espacio. Bienvenidos al último episodio abierto al público de Detrás del Delantal de la primera temporada de este año. ¿Cuánto te ha costado llegar a este nivel más arriba, como tú lo dices? Estoy representando al Ecuador, no soy Alejandra, no es Somos, es Ecuador. El sueño es de que el ecuatoriano se sienta orgulloso de ser ecuatoriano, que eso es lo que nos hace falta. Yo creo que Ecuador tiene los mejores productos del mundo. Con eso etiquetado. Revalorizar la comida manabita a través del rescate de la cultura gastronómica que hay en una comida que es patrimonio cultural inmaterial de todos los ecuatorianos. La mejor carne que me he comido en Latinoamérica, nunca me imaginé comérmela en Ecuador. Que se enteren lo que estamos haciendo, que hay una oferta muy grande, que hay productos increíbles y que se animen a curiosear. Entonces, esto sí, lo que tú haces y lo que hacen los demás es muy importante. Bueno, eso fue un poquito el resumen de lo que ha sido esta temporada y esperamos vengan unas 20,000 temporadas más. Ahora sí, con el segundo aplauso de ustedes de esta noche, quiero dar la más cordial bienvenida al invitado para cerrar esta temporada, el ministro de Turismo, Nils Olsen. Por favor. Dame el micrófono, por favor. Listo, partido. Probémosle, por favor. Hola, ¿me escuchan? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Ya, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Sí, yo un poquito nervioso. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué me preguntas? Felicitaciones por el cierre de la temporada. Gracias por acompañarnos. Muchísimos éxitos en la segunda temporada también. Ahí vamos. Quiero saber quién te dijo que me tenías que servir algo suave. Tus asesoras. Están en problemas. Tus asesoras. Íbamos a servir ron puro y duro. Bueno, el segundo, pues. Y de ahí me dijeron, bueno, aquí están los auspiciantes de las botellas, así que... No hay problema. Hoy se baja la botella, dice por No, acá. es mentira, es broma. Ya, buenísimo. Vamos iniciando con las preguntas y al último la ronda con la gente. ¿Listo? Dale. Se celebra que la dirección de la cartera de Estado que tú manejas esté
liderada por una persona que viene de la empresa privada, que entiende más o menos cómo se maneja la empresa privada y que hoy se dedica al sector público. ¿Cómo te ha ido? Ya medio lo estabas sondeando y conversando ahí, pero ¿cómo te ha ido con Bueno, bueno, sí, para los que no conocen, yo he trabajado en el sector turístico por aproximadamente 10 años. Convertí la finca de mis papás en un pequeño hotel recién al tercer año, porque los primeros 3 años lo único que hacía era recibir visitantes por el día que venían a tener una experiencia gastronómica de la costa ecuatoriana, aprender cómo hacer el chocolate del árbol a la barra, experiencias culturales con un show cultural de los Montubios, por ejemplo, entre otras cosas. Antes de eso estudié mi maestría en turismo sostenible en Australia, mientras que hacía la maestría en turismo sostenible hice algunos trabajos del sector turístico, como por ejemplo, manejé las carrozas de los caballos y llevaba turistas en mi carroza a conocer Tú la mismo ciudad. manejando el caballo ahí. Yo mismo, yo los bañaba, yo los ensillaba. ¿Ya? Y trabajaba sábado, domingo y martes 40 horas en 3 días llevando a los turistas a recorrer la ciudad y siendo un guía. Luego también trabajé en restaurantes, aunque es un poco injusto decir que trabajé en restaurantes porque traté de trabajar como salonero y me despidieron el primer día. La mayoría de la gente de aquí son chefs o estudiantes de gastronomía, así que... Excelente. pilas, Bueno, pilas. ahí fui salonero por un día, o al menos por una hora. Eso. Y también trabajé para el Museo de Deportes de Melbourne, trabajé como investigador en las Islas del Pacífico Sur en Fiji, analizando el impacto económico y social del segmento de voluntariado en turismo. Y antes de eso trabajé como gerente de marketing para una cadena de cafeterías por 3 años que tuve que renunciar porque realmente quería seguir mi sueño de abrir la finca de mis papás y convertirla en un hotel eventualmente. Hoy ya tenemos 8 habitaciones, ha crecido, ya acabo de terminar un restaurante hace 2 meses más o menos. Entonces sí, vengo del sector turístico, comprendo cuáles eran las debilidades de nuestro sector, tengo una muy buena relación con muchísimos representantes hoteleros, embarcaciones, cocineros, guías, operadores, gremio en etcétera. general. Gente del gremio. Así que cuando el presidente Lasso me invitó a ser parte de su gabinete, lo primero que hice fue reunirme con la academia y con el sector privado para saber cuáles eran las necesidades más urgentes de nuestro sector, y ahí salimos con diferentes acciones que ya se han concretado, muchas que seguramente a medida de la conversación lo iremos conversando. Pero en resumen, ha sido un cambio de vida drástico, pasar del privado al público. Me siento muy honrado de poder representar al sector turístico ante el presidente Lasso, y por supuesto representar al presidente Lasso ante el sector turístico también me honra muchísimo. Sí. Conversábamos un poquito y decíamos que este cambio fue medianamente fuerte. Bueno, al menos en el tema familiar ves poco a la familia, porque tu trabajo y el ministerio está aquí en Quito, tu familia está en Guayaquil. Por eso cancelamos el sábado. Perdón por eso. Pero no por eso. Pero este cambio de la vida privada, de manejar tus tiempos, de tener una vida medianamente un poco más tranquila, al cambio público, ya un poco más en la personal, Nils, ¿cómo va? ¿Cómo pegó? Ha sido una curva de aprendizaje, definitivamente. Los primeros 6 meses, 8 meses me costó muchísimo hasta agarrarle el ritmo y coger las riendas de esta gran nave que es el Ministerio de Turismo y cuidar tantos frentes, porque no solo lo técnico, lo cual me siento súper cómodo porque creo tener una muy buena relación con el sector turístico, pero también está la parte política, algo que es completamente nuevo para mí. Hasta hace poco yo decía, yo no soy político, hasta que alguien de mi equipo me empezó a corregir y me decía, Nils, si eres político porque tienes un cargo político. Y ahí comprendí que ser político no necesariamente es algo negativo como muchas personas creen. Ser político es una gran oportunidad para hacer el cambio que uno siempre ha querido hacer, ¿no? Que se reclama desde afuera, básicamente. Que se reclama desde afuera, y que yo también era uno de ellos. Yo también desde afuera reclamaba muchas veces al Ministerio de Turismo, indiferentemente a qué administración estaba, porque creía que el Ministerio de Turismo podía dar más. Había muchas acciones que no se estaban ejecutando, como la promoción del país o la inconsistencia de las campañas de promoción, proyectos de competitividad que incluye capacitación, firmar acuerdos de cielos abiertos con diferentes países, viajes de prensa, viajes de familiarización, tantas cosas que había que hacer, que la única manera de hacerlo era mojarte el poncho y entrar a donde las papas queman para poder ejecutar lo que algún momento criticabas.
O sea, se puede, básicamente. Definitivamente se puede, y O sea, creo que se ha podido. En un tema de explicación a la gente, porque yo también soy en Twitter feroz a veces, y es un tema de explicación a la gente que se pone a reclamar, pues, primero sin saber en muchas ocasiones, pero se pone a reclamar en Twitter o en cualquier red social por qué el ministerio tal no hace tal cosa. Recién vi un tema de por qué ustedes no se encargan de la seguridad, eso no es jurisdicción de ustedes, estoy súper claro, pero ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo transmitimos la idea de que tú desde el privado eras quien reclamaba, que aquí podemos haber varias personas que somos de esas de las que reclamamos, pero desde el sector público ya te mojaste el poncho y ya lo están logrando? Sí, pero está perfecto. Cuando hiciste la introducción le dijiste no sean tan duros con las preguntas. Yo les digo lo contrario, sean durísimos con las preguntas, porque para eso estoy, para dar la cara y poder aprender de ustedes, porque cada uno tiene muchísimas cosas que me pueden enseñar a mí y poder trabajar en estas acciones pendientes del sector gastronómico que no se han ejecutado, y para eso estoy aquí, para poder escuchar y trabajarlo en equipo. Así que no tengan miedo, denle duro con las preguntas. Chévere. ¿Se ha pensado desde el Ministerio fomentar una política, la gastronomía como una política pública? Se ha pensado y se ha ejecutado, y te cuento cómo. A ver, este año hemos tenido, bueno, las primeras buenas noticias, y son todas partes del sector turístico, es que el Ministerio de Turismo ya cuenta con un presupuesto de 47,5 millones para invertir en la promoción del país desde el 2022 hasta el 2025. Desde el 2014 hasta el 2020 el presupuesto fue de 37 millones aproximadamente, hoy es 47,5. Eso quiere decir que estos 4 años se va a invertir más en la promoción y desarrollo del sector turístico que en los últimos 10 años, y eso creo que son grandes noticias. Este año se ha invertido alrededor de 5.6 millones de dólares en diferentes acciones de promoción y de competitividad, y quiero darle varios ejemplos. En términos de promoción, hemos participado en más de 15 eventos internacionales. El Ecuador ha estado presente en todas las ferias importantes y relevantes del mundo, como por ejemplo LATA en el mercado inglés, USTOA, que está pasando en este momento. Tenemos una delegación del Ministerio de Turismo con el sector privado haciendo presentaciones del destino y ruedas de negocio, en Top Resa en París, en WT, en World Travel Mart en Londres también. Hemos tenido varios viajes de prensa, de prensa internacional que ha venido a recorrer el país, viaje de prensa nacional que ha recorrido el país para seguir impulsando la gastronomía, los hoteles, la oferta turística en general. Lanzamos la campaña de promoción nacional que está rodando en este momento. El fin de semana hicimos la feria Ecuador Travel. En términos de competitividad, los bootcamps, el emprendeturismo, y así puedo seguir contándoles todas estas acciones que se han ejecutado desde el Ministerio de Turismo. Chévere. En tu recorrido como ministro gastronómicamente en este país, ¿con qué te has encontrado? O sea, cuando te has ido a Loja y has terminado, yo que sé, muerto, y dices, vamos a comer ya, estoy cansado. Vas a un restaurante y te encuentras con comida, con una asesina lojana, ¿ya? ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido en la gastronomía nuestra? ¿Qué es lo que más te llevas? ¿Y cómo hacemos por potenciar eso? Mira, creo que quiero dividir tu pregunta en 2 respuestas. La primera, creo que me he encontrado con un sector bastante desatendido, con muchísimas necesidades, que siente que a pesar de que alimentos y bebidas forma la gran mayoría del catastro del Ministerio de Turismo, es el que menor atención ha recibido por parte de las administraciones, lo cual me compromete muchísimo más a hacer acciones y trabajar para ustedes, para el sector gastronómico. Este año participamos en todos los eventos internacionales que hemos participado, siempre hemos llevado una propuesta gastronómica. Nos ha acompañado, por ejemplo, se me ocurren 2 nombres en este momento: Alejandra del restaurante Somos, que es una activación espectacular en la feria de ATA, el Adventure Travel Show, que fue en Oregon, a más de 300 agentes internacionales, y Alejandra los enamoró con la gastronomía. También nos acompañó Natalie Areco, chocolatera de Guayaquil, en la feria National Geographic Food Festival en Inglaterra, que hizo 2 talleres de cocina y también hizo el cafecito de la tarde en la embajada para 15 key players de la industria de turismo de Inglaterra, entre esos medios especializados gastronómicos, tour operadores, agentes de viaje, entre otras cosas. Y la segunda parte de mi respuesta, bueno, siempre he sido un fanático de la gastronomía ecuatoriana. Soy un pésimo cocinero, pero me encanta la cocina ecuatoriana.
pero creo que lo que más me ha llenado de orgullo, de alegría o de motivación o que me inspira son las historias que escucho cada vez que visito territorio y visito a Valentina en Manabí o a Fanny y me cuentan lo que hay detrás de la gastronomía manabita con sus tradiciones, todas las técnicas ancestrales de cocinar y comer y conversar alrededor de un horno manabita. Creo que eso me inspiró muchísimo a las cosas que se están haciendo y que se van a hacer en el futuro para posicionar la gastronomía ecuatoriana y diferenciarla de otros países. Nils, para quien no entiende mucho la política, ¿cómo se resume y qué resultados da todo lo que acabas de mencionar? Todas las ferias, toda la participación del país en temas internacionales, toda la inversión que ustedes están haciendo, ¿cómo se resume? ¿Cómo trata de palparlo la gente en el vivir diario de un restaurante, del desarrollo de su operación? ¿Cómo? A ver, creo que uno de nuestros mayores objetivos es poder limpiar el camino para que el sector privado pueda crecer. Hay varias formas de hacerlo. El primero, la promoción, mejorar la competitividad. Entonces, en términos de promoción, ya creo que he dado bastantes ejemplos de cómo poner el nombre de Ecuador en alto y en los mercados priorizados y también dentro del país, en los ecuatorianos, para que estén más motivados a viajar internamente y dinamicen la economía de esa manera. En términos de competitividad, hay temas como el alivio financiero para las empresas de turismo, que por supuesto están ahí incluidos los restaurantes. En la ley tributaria aprobada en el mes de diciembre logramos de manera exclusiva que que la industria de turismo cuente con diferentes beneficios que otras industrias no cuentan, como por ejemplo que los restaurantes, las empresas de turismo hayan registrado pérdidas durante la pandemia, el 2020 y 2021 puedan descontar estas pérdidas al impuesto a la renta hasta por 10 años. Se logró también que las empresas de turismo que mantengan deudas con el SRI y el IES puedan reestructurar estas deudas hasta por 4 años sin cuota inicial para evitar coactivas. Logramos también que las empresas de turismo que tengan créditos con la CFN puedan refinanciar estos créditos con mejores tasas y mejores condiciones, una tasa fija del 7%, la disminución del IVA del 12 al 8%, entre otras acciones que mejoran la competitividad. ¿Qué va a resultar esto? Mayor cantidad de empleos, que la industria de turismo siga incrementando y mejorando el ranking en términos de industrias de exportación no petroleras. Cuando arrancó el gobierno, la industria de turismo estaba en posición número 9 como industrias de exportación no petroleras. Hoy estamos en posición número 4 y estamos a solo $600,000 para convertirnos en la tercera industria de exportaciones no petroleras del Ecuador. Entonces, no hay mejor momento que formar parte del sector turístico que en este momento. La industria de turismo se está reactivando, está creciendo. Hay ciertos indicadores que no hemos logrado recuperar el 100%, pero hay que tener en cuenta que la OMT, la Organización Mundial de Turismo, prevé que recién en el 2024 los países van a recuperar sus cifras del 2019. En Ecuador ya hemos recuperado el 100% de la llegada de los turistas estadounidenses, por ejemplo. En términos de facturación hemos recuperado el 93%, entre otros indicadores que demuestran, como les digo, que el gobierno del presidente Lasso está dándole prioridad a nuestro sector. Chévere. Platillo favorito de la comida ecuatoriana, por favor. ¿La respuesta política o apolítica? Las dos. Las dos. La respuesta política es me gustan todos los platos. Ya, la respuesta política. Y la verdadera, la honesta, la gastronomía de Manaba. Y creo que no he sido muy bueno guardando los secretos en las redes sociales. Siempre estoy publicando lo enamorado que estoy de la cultura Manaba y de su gastronomía, por supuesto. Pero no cocinas. Cocino arroz con huevo, cuenta. No sé, el público cuenta. Si es que es huevo Manaba, dice. Oye, ¿cómo se pretende potenciar un poco el tema de la gastronomía los siguientes periodos, los siguientes años, desde la función pública? ¿Qué planes hay ya para los siguientes años? Bueno, una de las primeras acciones que hice ya hace varios meses fue integrar a alguien de mi equipo cercano con gran conocimiento en el sector gastronómico para que, digamos, por supuesto, hay áreas que yo no soy el mayor experto, una de esas es la parte gastronómica, pero tengo a alguien del equipo que tiene muchísimo conocimiento en el sector gastronómico y me está ayudando y educando para poder alinear la política del Ministerio de Turismo para poder atender y posicionar la gastronomía ecuatoriana como merece ser. Estamos trabajando también en la marca país. Sabemos que países vecinos como Perú hizo un excelente trabajo, Costa Rica lo ha hecho, España, ni hablar, que tiene la misma marca país de la década de los 80s. Lastimosamente en Ecuador, con cada cambio de gobierno, se coge la marca país y se bota al tacho.
porque se politiza la marca país. Mi compromiso y el compromiso del presidente Lasso es trabajar en una nueva marca país de la mano con la academia, con el sector privado, que sea 100% apolítica para de alguna manera blindarla y que pueda sobrevivir con el tiempo. Es un proceso de contratación que está en marcha, se divide en 4 fases: la investigación de mercado, la estrategia de marca, luego el branding, la conceptualización, y la 4ª fase es el lanzamiento. ¿Y por qué es importante la marca país? Porque la marca país no solo posiciona la marca del Ecuador en términos de producción, de exportaciones, de inversiones, pero también a nivel de turismo. ¿Cómo queremos que nuestros mercados priorizados nos vean? ¿Como una potencia gastronómica gourmet o de gastronomía ancestral? ¿Cómo queremos posicionar el Ecuador? Porque ponernos de acuerdo creo que va a ser difícil, pero tenemos que en algún momento decir, ok, así es como tiene que posicionarse la gastronomía ecuatoriana, quizás por su diversidad, que podría naturalmente ser el camino correcto. Es como ponernos a decidir si el plato emblema de nosotros es el locro o el encebollado, básicamente. Es que ahí yo no estaría de acuerdo. No estaría de acuerdo en el sentido que no podemos, siendo Ecuador un país mega diverso, con cada cultura que tiene sus riquezas, creo que nuestra ventaja competitiva, nuestra fortaleza está en nuestra diversidad. Eso es lo que nos hace únicos como país, es lo que nos hace únicos como ecuatorianos: la arquitectura, la cultura, la gastronomía, la diversidad de la vida silvestre. Creo que la palabra clave es diversidad. Hace ratito que estábamos conversando, mencionaste que no te parece justo que se blinde cualquier política pública y que pase muchos años blindada, digamos, ¿ya? Tú acabas de mencionar lo de... Ese era un caso diferente. Ya, tú acabas de mencionar que hay marcas países que llevan varios años. ¿Estamos seguros de que haciendo a política una marca país vamos a blindarle para que el siguiente... No, y en ningún gobierno pasa eso. O sea, yo puedo hacer mi mejor trabajo no convirtiendo una marca país en política, pero eso no significa que va a entrar un nuevo gobierno y va a decir no me gusta, se va al tacho de basura. Pero tiene que haber una presión de la sociedad civil, del sector privado, de la academia. Si es que con ellos construimos la marca país y nosotros como gobierno, yo como ministro, fuimos muy disciplinados y correctos en no politizar una marca, entonces al siguiente gobierno tendrá que llegar un mensaje claro de esa marca país no me la toques. Pero pero no tengo cómo asegurarlo y nadie puede asegurarlo tampoco. ¿Cómo ves a este país gastronómicamente, al menos este año? Este año, bueno, lo primero que se me vino a la cabeza cuando me lo acabas de preguntar es los reconocimientos que recibieron algunos de nuestros cocineros ecuatorianos en el World 50 Best. Son excelentes noticias. Acabamos de hacer un reconocimiento a ellos porque ha sido mérito 100% de ellos, del sector privado, y como Ministerio de Turismo lo único que queremos es apoyarlos y darles mayor plataforma para que puedan llevar su gastronomía en todas partes del mundo. Seguiremos trabajando con los viajes de familiarización, los viajes de prensa. Acabamos de traer hace 3 semanas a un equipo de National Geographic que en el mes de marzo habrá un suplemento en el mercado británico, es decir, con cada revista de National Geographic Traveler que se venda o se distribuya en el mercado inglés, en marzo del próximo año llegará un suplemento únicamente sobre Ecuador, con contenido de calidad de National Geographic porque es elaborado por ellos, y el 60% del contenido es únicamente gastronomía y el 40% hoteles, embarcaciones y experiencias turísticas, pero el 60% sobre nuestra gastronomía. Entonces seguiremos con acciones de promoción mientras que trabajamos en la estrategia de la marca país, donde se debe evaluar cómo queremos posicionar los ecuatorianos nuestra gastronomía. Todo esto que estamos conversando ahorita, más allá de la gente que lo está viendo aquí, más allá de la gente que lo va a ver después, ¿cómo puede enterarse de todo lo que hace el Ministerio de Turismo la gente? ¿A través de qué canales nomás? Ya estábamos conversando hace ratito de eso. Sí, justamente estábamos conversando con Sebastián. Cuando Juan Sebastián me preguntó en privado, me dice, Nils, y cuéntame cómo va el Ministerio de Turismo. Y le digo, Juan Sebastián, dime tú cómo va el Ministerio de Turismo. Me interesa saber cómo tú lo ves. Y me dice, falta comunicación. Y creo que sabía que me ibas a decir eso de ahí, porque siempre la crítica es falta comunicación. Y aquí soy bastante transparente con ustedes. Desde el Ministerio de Turismo trabajamos en todos los canales de comunicación que podemos trabajar y atender para poder contarle a los ecuatorianos y al sector turístico de lo que estamos haciendo. Atendemos radio, televisión, y el equipo de comunicación me llena la agenda siempre, las entrevistas, para poder dar el mensaje a todos los ecuatorianos y el sector turístico. Los medios digitales, visitamos las universidades para contar lo que estamos haciendo, visitamos territorio y nos reunimos con los líderes gremiales para que los líderes gremiales puedan contar a todos sus asociados de las acciones que hacemos.
Pero creo que naturalmente en cualquier país hay gente que no pertenece al sector turístico, que no necesariamente tiene que enterarse de lo que está haciendo. Fuese lindo que se entere, pero para eso se necesita pauta y son recursos públicos. Yo como ministro de Turismo tengo que ser responsable con el dinero público del Ecuador. Entonces el que quiere enterarse de lo que hace el Ministerio de Turismo se va a enterar porque sigue nuestras cuentas, nuestras redes sociales, sigue mi cuenta, sigue también las entrevistas que damos, las visitas a las universidades, etc. Entonces creo que la mejor manera de enterarse de todo lo que hace el Ministerio de Turismo, redes sociales, seguir nuestras redes sociales, porque ahí comunicamos de las convocatorias, los proyectos, las acciones, los logros, etc. Difiero un poco contigo porque gastronómicamente nos alimentamos quienes tenemos la posibilidad al menos mínimo 3 veces al día. Entonces, una desconexión entre la comida nuestra y la alimentación y la comunicación, creo que a eso me iba un poco más allá. Cuéntame tú, con ¿cómo la lo brecha. mejoramos entonces? Eso es algo que te puedes responder en privado. Luego lo conversamos. ¿Cómo fomentamos, Nils, querido, el tema de... Tocamos un poco la política pública, tocamos un poco el cómo no parecernos a Perú. No creo que ese sea el discurso que tengamos que seguir manteniendo al menos. No, yo nunca lo he dicho ni lo diré tampoco. No te lo he escuchado en realidad y creo que te felicito por eso. Pero cómo nosotros logramos un poco potenciarnos, tomándolo como ejemplo, no como copia. Bueno, justamente retrocediendo a lo que te he contestado antes, esto es un esfuerzo público, privado y también de la academia. Entonces, el sector de la academia seguir trasladando su conocimiento, su expertise a los estudiantes, mejorando su currículum e investigación. Luego, desde el sector privado, que los empresarios, los cocineros tengan las facilidades económicas o el entorno favorable para seguir creciendo y seguir mejorando. Y desde el Ministerio de Turismo trabajar en la política pública, en proyectos que ayuden a cumplir este objetivo. Pero definitivamente la única forma de lograrlo es trabajando siempre hombro a hombro y de la mano estos 3 frentes: academia, privado y público. ¿Crees que nosotros lleguemos a un punto en el que tengamos ese ingreso bruto en el PIB por el turismo y la gastronomía, así como México, por ejemplo, o como Perú? No creo, lo sé, estoy segurísimo. ¿En cuánto nos falta, amigo? Porque ya... Esto no va, llevamos 1 año y medio de gestión. Cuando entramos, como lo dije, la industria de turismo estaba en posición número 9. Estamos hoy en número 4 y estoy seguro que este año lo vamos a cerrar en posición número 3. No se puede hacer magia de la noche a la mañana. Toma tiempo, lastimosamente, hacer los cambios en la política pública para poder llegar a esos puestos. Pero yo espero y soy optimista que creo... Bueno, el número 1 está Camarón, luego Banano, tercero Pesca, pronto va a estar número 4 porque turismo lo vamos a superar. Pero yo estoy seguro que la industria de turismo para el 2030 ya debe convertirse en la primera industria de exportaciones no petroleras del Ecuador. Lo logramos entonces. Lo vamos a lograr, siempre y cuando los ecuatorianos tomemos buenas decisiones en el momento de las votaciones. Siempre es elitismo político, por favor. No estamos en campaña. El momento en el que tú decidiste entrar a la función pública, ¿tu familia qué te dijo? Estás loco. Esa es una historia medianamente la conozco y... Sí. O sea, bueno, te contaba Juan Sebastián en privado antes que cuando arrancó la pandemia yo estaba yo era anfitrión, yo era el anfitrión y aparte de administración y gerente de mi negocio, pero yo siempre era el que daba la cara con los huéspedes, se sentaba a tomar unas copas de vino, unas cervezas, pero también compartíamos historias de viajes, lo hacía sentir en casa. Yo era parte del producto, ¿no? No, pero en buen sentido. Entonces. Era parte del producto, claro, de la experiencia turística a los huéspedes. Entonces, me acuerdo que fue un 15 y 16 de mayo que tenía el hotel completamente lleno. Lleno eran 5 habitaciones en ese entonces. Y me llama a mis clientes y mi cliente de tour operador de Quito y me dice: Nils, necesito que los huéspedes que acaban de llegar esa mañana, los regreses al aeropuerto de Guayaquil porque van a cerrar el aeropuerto por la pandemia. Yo, ok, hago eso. Y se me hace la piel de gallina cada vez que lo cuento, porque me acuerdo acercarme a ellos y decirle: lo siento por la pandemia, tienen que regresar. Si yo sé que acaban de llegar, tienen que cancelar su viaje a Galápagos y la estadía con nosotros, pero se regresan. Y nosotros tenemos la tradición en mi hotel que yo y el staff, cada vez que se van los huéspedes, nos ponemos en fila y nos despedimos así.
Entonces, nos estábamos despidiendo. Y La despedida más triste de... triste porque el equipo me decía, ¿y qué está pasando? ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Vamos a seguir trabajando? ¿Qué pasa con las reservaciones? Porque era justamente antes la temporada más alta, que es junio, julio, agosto. Y realmente no tengo idea qué va a pasar, pero aquí estamos. Y bueno, ahí con el negocio es un poco irrelevante, pero lo que hicimos fue montar una tienda online. Empezamos a vender productos como mermelada, la cuajada, la mantequilla, todo lo que elaboramos en la hacienda, dulce de leche, chocolates. Yo era el delivery los lunes, los miércoles y los viernes. Y En el caballo ahí. en el caballo no. Claro. Ahí sí tenía que ir en el carro a Guayaquil Ok. y Ya. entregar todos los productos. Ya. Y bueno, ahí lo que hicimos fue lograr sostener los empleos, porque la persona que era housekeeping estaba haciendo la mermelada, la persona el bartender estaba haciendo la cuajada, etcétera, ¿no? Entonces logramos sostener los empleos, check, perfecto. Y en ese entonces, no sé si conocen a Verónica Sevilla, pero Verónica Sevilla yo no la conocía en persona, nos conocíamos en Twitter, nos seguíamos. Verónica Sevilla es ex directora de Quito Turismo. Entonces no nos conocemos en persona y como tenía un poco de tiempo libre en mis manos, le dije, ¿qué tal si empezamos a entrevistar a los candidatos presidenciales para que nos cuente cuál es su visión de turismo, cuál es su plan? Para nosotros, sector turístico, podemos tomar una decisión informada por quién votar. Entonces, el primer candidato en ese entonces fue Guillermo Lasso. Él anunció primero y arrancamos con él. Tuvimos una reunión de Zoom con el sector privado, con Verónica y yo dirigiendo la entrevista. Y luego de eso, en ese entonces candidato Guillermo, cada vez que se iba a reunir con alguien del sector turístico, me llamaba a hacer preguntas y cada vez que me llamaba me decía, oye, ministro, ¿y qué opinas de esto acá? Ministro. Entonces, para mí siempre fue una broma que se refería a mí como ministro. Y lo trataba de ayudar, dándole información. Luego Verónica se lanzó para vicepresidenta para otro candidato, que era para, si no me equivoco, no me acuerdo el candidato de la Pátria. No, fue el de Manabí, no me acuerdo su nombre. Bueno, en todo caso. Entonces yo me quedé sin... En todo caso ya perdieron. Claro. Ya me quedé sin pata para poder continuar con las entrevistas. Entonces la única candidato que entrevistamos fue a Guillermo. Y luego me invitaron a hacer un live. Él hacía unos live los días viernes con una cerveza, no sé si se acuerdan. Entonces estábamos en media entrevista y me dice, bueno, Nils, y si yo quedo presidente, ¿sería mi ministro de turismo? Yo le digo, Guillermo, muchísimas gracias, pero creo que realmente hay gente mucho más preparada que yo para ese cargo. Yo no tengo experiencia en el sector público, pero me honra que me considere. Y ahí siguió la conversación y luego él, cada vez que me llama, insistía diciéndome ministro, ¿no? Te estaba preparando psicológicamente ya para... Puede ser, pero para mí realmente todo lo que hice de las entrevistas, nunca fue pensando que quería un puesto. Jamás se me había cruzado por la cabeza que yo iba a estar aquí sentado contigo representando esta cartera de Estado, lo cual me honra y me enorgullece muchísimo. Entonces, luego ganó las elecciones y el día siguiente me llama y me dice, bueno, Nils, ya te he dicho de todas las maneras posibles, ahora ya soy oficialmente presidente, voy a ser presidente, ¿acepta ser mi ministro o no? Le digo, bueno, por supuesto, señor presidente, le acepto el cargo, ¿no? Porque creo que en ese entonces sí hubiese sido un poco, y la palabra un poco fuerte, hipócrita, que si desde el sector privado me he quejado tanto de administraciones o de acciones, ahora sí, cuando me toca mojarme el poncho y donde están los DPP que me diga, no, gracias, prefiero estar en mi zona de confort. Prefiero seguir reclamando. Y seguir reclamando. Entonces esa fue mi historia. Cuando le conté a mi esposa me dijo, ¿estás loco? Me dijo luego 1 año máximo, ya estamos 1 año y medio, así que la negociación sigue, pero fuera de eso y fuera de broma, yo trabajo en Quito, mi familia está en Guayaquil, los veo 1 o 2 veces a la semana, es lo más duro definitivamente, pero creo que todo este esfuerzo, este cariño que se le pone al sector, todas las acciones que estamos llevando adelante valen completamente la pena y siempre es por un tiempo limitado que uno entra a servir a su país y servir a su sector. Hacia allá va la siguiente pregunta, pero primero les voy a pedir por favor que vayan preparando ya las preguntitas para que los chicos vayan recogiendo los papeles. ¡Ah, ya están! ¡Qué bestia! ¡Qué rápidas! ¡Qué rápidos! Ya, muy bien. Después de que se acabe tu periodo, ¿qué va a hacer Nils Olsen? El periodo se puede acabar para mí en cualquier momento en el sentido que nuestros cargos siempre están a disposición del presidente. La próxima semana, en 2 años, lo que sea. Así es, yo regreso contentísimo al campo, sector privado. Al sector privado, al campo y hacer lo que hacía, ser anfitrión, mesero a veces, ya no me puedes despedir porque yo soy el jefe. Entonces, sí. Al caballo y todo. Al caballo, estar con mi familia, sí, regreso a mi vida definitivamente. Quiero entender, a partir de que tu esposa dijo, estás loco, al siguiente día,
ya entrando a la oficina ministerial y al despacho diciendo como que no te sentiste como que qué carajo estoy haciendo aquí, cómo se maneja esto, ¿qué? No, definitivamente. Tuvimos unos 2-4 días de transición y la cantidad de información que te dan de cada una de las subsecretarías, tenemos 4 subsecretarías: desarrollo, regulación y control, competitividad y promoción, y todos te pasan toda su información de 4 años en una presentación de 45 minutos. Un PowerPoint. Y luego la coordinación jurídica, administrativa financiera, la dirección de comunicación. Es imposible poder digerir toda esa información en 4 o 5 días de transición. Pero fuera de eso, creo que el Ministerio de Turismo tiene un gran equipo, en el sentido de los técnicos, que llevan muchísimos años trabajando para la institución y que muchas veces son las personas que nadie aquí los conoce y no conoce su trabajo, pero hacen un excelente trabajo y todo para el país, ¿no? Entonces, me acompaña un gran equipo y eso creo que ha hecho el trabajo más fácil, o un poco menos difícil, debería ser la expresión correcta. ¿Te has divertido en tu trabajo como ministro? ¿Divertido? Sí. Sí, 100%. Yo creo que si no me divierto, no debería estar aquí. Así que sí. O sea, me divierto sanamente, obviamente. Sí, esto ya es de extracurricular, ¿no? Esto ya es fuera de horario, no te preocupes. Vamos a comenzar un poquito y ahí seguimos conversando con las preguntas de la gente. ¿Te parece? Dice la primera, ya les tomo las siguientes. Suponiendo que fuera tu primer y último cargo público, ya te están reeligiendo, amigo, pilas. ¿Cómo quisieras que te recuerden? Qué buena pregunta. Qué linda pregunta. ¿Quién es? ¿O no se puede saber? ¿Quién hizo esa pregunta? Disculpen. ¿Lo mantenemos anónimo? Nadie. Está bien, mantenemos anónimo. Okay. Bueno, está bien. Es que quería ver a quién le respondía, pero no... Sí. Bueno, como me recuerden... es que es una pregunta profunda. Creo que definitivamente inspirar a generaciones jóvenes que no tengan miedo de entrar al sector público para servir al país y a la industria que pertenezcan. Que se puede trabajar en la función pública haciendo las cosas de manera transparente y realmente cambiando la historia del Ecuador o marcando un nuevo rumbo hacia dónde quieres llevar al país. Creo que estas plataformas son una gran oportunidad para poder generar el cambio que tú siempre soñaste. Entonces, definitivamente quisiera que me recuerden como este loco que dejó el sector privado para entrar al sector público, sirvió, hizo las cosas bien, hizo las acciones que el ministerio, que la industria de turismo esperaba y más, y que regresó con la frente en alto y estando tranquilo a su vida tranquila en el campo. ¿Por qué no hacemos ferias gastronómicas a nivel mundial? Gracias. ¿Por qué no hacemos ferias gastronómicas? Creo que debería ser por qué no participamos en ferias gastronómicas a nivel mundial, y sí estamos participando. Arrancamos con la National Geographic Food Festival en Inglaterra, lo volvemos a hacer en el primer trimestre del próximo trimestre. Teníamos considerado también trabajar en otras ferias como Madrid Fusión, entre otras acciones que lo tenemos dentro de la planificación. Entonces se está ejecutando, así que sí, lo estamos haciendo. ¿Tiene el ministro algún proyecto para documentar o hacer archivo de las recetas y comidas que hay en todo el Ecuador? Es excelente pregunta y excelente idea. No creo que lo tenemos, pero sí lo tenemos. Dice que sí lo tenemos, no lo tenemos, pero en todo caso es algo que quien haya hecho esa pregunta, conversemos luego esta entrevista para ver cómo lo fortalecemos, si es que ya existe. Y si no existe, ¿cómo lo creamos? Claro que sí. ¿Cómo se puede promocionar el turismo en general cuando en el extranjero se recomienda no visitar el país por la violencia que existe? Esa pregunta, aunque no lo crean, me encanta, y quiero decirles por qué. Porque sí existe una percepción del ecuatoriano que hay alertas a nivel mundial que dicen no visites Ecuador, y eso no es verdad. Les cuento. Nuestro mercado priorizado es Estados Unidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el país que más turistas envía al Ecuador, que ya hemos hecho una recuperación del 100% si lo comparamos al 2019. Estados Unidos emite alertas en 4 niveles, nivel 1 hasta el nivel 4, siendo el nivel 1 el más bajo, o sea, el más seguro, y el 4 recomendando no visitar. Ecuador está en el nivel 2, Colombia, Perú están en el nivel 3. ¿En qué nivel creen ustedes que está para Estados Unidos, Holanda, España y Alemania? Está en nivel 2. Está también en nivel 2. Entonces, el Ecuador, en cuanto a alertas de viajes en los mercados internacionales, estamos al mismo nivel que países de Europa, que uno no piensa 2 veces en no visitar por cualquier tema o conflicto social que exista.
La verdad y la realidad es que hemos recuperado ya el 100% de la llegada de los turistas estadounidenses, hemos recuperado el 92% de la llegada de los turistas en términos generales de nacionalidades. Entonces nos estamos reactivando y no es cierto que los países están diciendo no visites Ecuador. Al contrario, si vemos un media clipping, vemos muchísimas más noticias positivas del Ecuador, como por ejemplo el destino que no te puedes perder en el 2023 es el Parque Nacional Yasuní, las Islas Galápagos, que las playas más lindas están en Galápagos y en Ecuador continental, que la mejor ciudad para retirarse es Cuenca, entre otras noticias que son muy buenas, ¿no? Me encantó el eslogan y tengo que felicitar ese eslogan de deja de ser extranjero en tu propia tierra. Esa es la campaña de promoción nacional. Me encantó. Tengo que felicitar. Y es la verdad, es la verdad. Muchos ecuatorianos prefieren irse y no hay cosa que realmente me hierve la sangre y me sale humo de la cabeza cuando alguien me contesta, me dice, pero es que Galápagos o viajar a Ecuador es tan caro que o Galápagos prefiero irme a Panamá, por ejemplo. Pero ¿dónde está Panamá entonces? O sea, porque no puedes comparar las Islas Galápagos y con todo el respeto de Panamá siendo un país muy lindo, Galápagos es Galápagos. Entonces, definitivamente hay que incentivar que los ecuatorianos dejen de ser extranjeros en su tierra, prueben nuestra gastronomía, vean nuestra cultura, la arquitectura, la vida silvestre y todo, ¿no? No sé si lo han visto, pero una campaña de promoción nacional que está en la televisión, en la radio y en los medios digitales en este momento. Chévere. Y también seguir fomentando el hecho de que haya un alivio financiero para las empresas y que puedan continuar con el trabajo. Hay varias empresas privadas, como la mía, no sé de quiénes me voy a preguntar, que dentro de nuestra planificación estratégica para los siguientes años está el tema de llevar a Ecuador al extranjero y hacer quedar el nombre del país en alto. Sí. Definitivamente tienen que ayudar, se tiene que tener una ayuda del sector público, lo que aceleraría mucho de los procesos. ¿Cómo podemos reunirnos contigo para conversar sobre los diferentes... ¿Quién hizo esta pregunta, por favor? Yo. Chévere. Ya. ¿Nos podemos reunir después de esta entrevista o nos podemos reunir cuando tú quieras? Ahora, estoy completamente de acuerdo contigo y es lo que hemos venido haciendo. Este año participamos en más de 15 eventos internacionales, de los cuales los eventos internacionales siempre viene una delegación del sector privado, entre 15 y 20 empresarios, micro, pequeños, medianos y grandes, representando cada una de las regiones del país. Esa es la plataforma que el Ministerio de Turismo y que el gobierno te da a ti, empresario privado, para que tengas ruedas de negocios, puedas fortalecer tus vínculos comerciales y atraer más turistas al Ecuador. Entonces el próximo año arrancamos con Fitur. La convocatoria de Fitur se abrió hace 10 días aproximadamente, pero ya cerró. Pero el próximo evento internacional, si no me equivoco, es marzo, ITV Berlín, que la convocatoria no está abierta todavía. Luego viene WTMLA en Sao Paulo, Brasil, y luego un centenar de otras ferias. Entonces súper atento a los medios, a las cuentas del Ministerio de Turismo, cuando se abren las convocatorias, presentar tu propuesta y cruzar los dedos de que seas elegida. Pero sí creo que muchas cosas también tienen que ver con trabajar en equipo, tal vez con otras partes del sector privado, porque creo que hay otros restaurantes, como he mencionado, Somos, etcétera, que están tratando de hacer lo mismo, pero a veces la perspectiva es desde este sentido como más gourmet, y creo que tiene que ver como lo mismo, cómo vamos a representar Ecuador, porque probablemente si vamos de diversidad, deberíamos tener iniciativas que apuntan a lo gourmet, otras que apuntan más a lo ancestral y así. Entonces creo que a veces como que uno se pone feliz y se enorgullece de que otros chefs, restaurantes, etcétera, están sobresaliendo, pero es como que sigue siendo un grupo y excluyen al resto. Sí, definitivamente que los recursos son limitados. Permíteme contestar. A ver, dale. Existe y para eso también es el tema de comunicación de lo que conversábamos hace ratito. Valentina de Iche, por ejemplo. Valentina se fue a ferias internacionales, hicimos la ruta Latitud Iche hace 2 meses más o menos, y en el que está todo el tema del horno Manavita y toda la cocina Manavita, se hizo con periodistas extranjeros. Valentina estuvo en ferias internacionales, entonces no es solo el otro lado. Creo que pues, desde ese punto también hay que... El tema de comunicación. Ahí te la doy, Juan Sebastián. Porque porque tenemos definitivamente en las acciones internacionales se le da el espacio a los pequeños y a los grandes también. Ahora, me encantaría poder llevar a 100 cocineros a todos los eventos, pero los recursos son limitados, ¿no? Pero si es que hay una idea de cómo podemos colaborar el sector privado y el Ministerio de Turismo, nosotros apoyarlos, reunámonos y conversemos. Todo el tema, todos pisos. Vi que ya te acabaste el primero, entonces como dijiste el segundo, chin. Salud. El chin del caso, salud con todos, para seguir estas están disparando más o menos. ¿Cómo mejorar el enfoque de crecimiento de nuevas propuestas y no
solo enfocarlo a los ya conocidos? Creo que lo que acabamos de conversar responde un poquito esta... Al menos que la persona que hizo la pregunta quiere ¿Quiere otra acotar respuesta. algo más? ¿No? ¿Quién hizo la pregunta? Está con vergüenza. Hoy se quieren mantener en anónimo y parece bien. ¿Cómo maneja el Ministerio de Turismo la delincuencia y el tema de seguridad para turistas y restaurantes? No es tu competencia, pero... Sí, bueno, como lo dice Juan César, a pesar de no ser mi competencia, algo que mi equipo siempre me dice es: Nils, tienes el sí muy flojo, porque siempre digo sí, trato de resolver lo que sea que vaya a afectar al sector turístico o al comensal, en este caso el cliente. Lo que hicimos a inicios, en los primeros 4 meses de gestión, el año pasado, fue reactivar a la Policía de Turismo. Entrenamos a 300 agentes de la policía para que estén trabajando en los principales destinos turísticos y cuidando el bienestar de los turistas nacionales e internacionales y también de la comunidad que forma parte de ese espacio. En este momento se están entrenando 500 agentes más, serán 800 agentes de la Policía de Turismo que estarán resguardando la seguridad y el bienestar de los turistas nacionales e internacionales. Pero como dijo Juan Sebastián, no es mi competencia, pero otra acción que hemos elaborado es mantener una comunicación constante con las embajadas y los consulados, dándoles data de una manera muy dinámica, real, rápida, para que las alertas de viaje siempre se mantengan en los mejores niveles. Entonces, esas son las 2 acciones principales que hacemos para poder afrontar este contexto en el que vivimos. En comparación con nuestros países vecinos, Colombia y Perú, Ecuador tiene índices de turismo menores. Durante tu gestión, ¿cuál sería la diferencia para que extranjeros prefieran venir a Ecuador y no a los países vecinos? Bueno, dos temas principales. Bueno, son 3 temas: trabajar en la promoción, trabajar en la competitividad y trabajar en la conectividad. Entonces, en términos de conectividad aérea, a los pocos meses del año anterior logramos eliminar el 5% del ISA a las aerolíneas, lo cual nos permitió al fin, la semana pasada, firmar acuerdos de cielos abiertos con Estados Unidos, que para la industria aeronáutica esto era un proyecto muy importante, y que países como Perú, Colombia, Costa Rica llevan firmando acuerdos de cielos abiertos de la década de los 90. Nosotros 2022 y recién firmamos acuerdos de cielos abiertos con Estados Unidos, pero un paso importante. Los resultados de esto no pasan de la noche a la mañana, porque una aerolínea, para poder abrir una nueva ruta, le toma al menos 1 año y medio, desde el estudio de factibilidad de la ruta, la comercialización, conseguir los aviones, conseguir el staff, entre otras cosas, pero es una gran noticia que libera las frecuencias entre estos 2 países. Entonces, eso en términos de conectividad. En términos de competitividad, hemos lanzado 2 proyectos que se me vienen a la cabeza en este momento. Uno, los bootcamps, que son los talleres didácticos de capacitación a los micro y pequeños empresarios. Hicimos 24 bootcamps este año, 1 en cada provincia, fueron más de 750 beneficiarios, y el próximo año lo vamos a duplicar. Eso ya está en la planificación y ya está en el presupuesto. Y también el programa de Emprende Turismo, que este año son 450 micro, pequeñas y medianas empresas que recibirán un acompañamiento en consultoría, de incubación y de aceleración para que puedan mejorar la calidad de su oferta turística. Entonces, para responder y concluir con tu pregunta, ¿qué hacemos para poder incrementar el número de turistas? Son esos 3 frentes. Pero a mí no solo me interesa incrementar el número de turistas, es decir, la cantidad. Lo que me interesa es la calidad de los turistas. Por cada dólar que el Ministerio de Turismo, el gobierno, está invirtiendo para atraer turistas, quiero el mejor y el mayor retorno. Y para eso estamos atendiendo ciertos nichos de mercado que tienen un mayor retorno. ¿Qué te da esperanza en un país tan convulsionado? ¿Qué específicamente se puede hacer para asegurar? Son 3 preguntas en una. A ver, yo respondo. Claro. En un papel me refería. A ver, ¿qué te da esperanza en un país tan convulsionado? Tratemos de hacerlo rápido con este. Corta, la gente. Yo creo que los ecuatorianos, eso es lo que me da la esperanza, verlos a ustedes acá, que yo también estuve sentado ahí hace poco tiempo, y saber que hay esta predisposición y se ha abierto esta pequeña oportunidad o esta ventana para trabajar juntos, gobierno, sector privado y academia, en todas estas acciones que han estado en deuda por muchísimo tiempo por parte del ministerio. Sí, eso. ¿Qué específicamente se puede hacer para asegurar la seguridad de los turistas? Creo que ya lo hablaste un poquito. O sea, ejemplo Esmeraldas. El feriado pasado mucha gente no fue. Definitivamente, tenemos el tema de la inseguridad, y me perdona, pero voy a hacer una respuesta completamente apolítica, pero es un tema que efectivamente está heredado de muchísimos gobiernos, que no se le ha dado
un alto de frente al narcotráfico. Y cuando se le da el alto al narcotráfico empezamos a incautar millones y millones y millones de dólares en drogas, entonces hay consecuencias. Pero el presidente Lasso con la Comisión de Seguridad está en territorio y le está trabajando en diferentes acciones, y una de esas es el estado de excepción con su toque de queda, que lastimosamente la industria de turismo es la industria que primero se afecta por el toque de queda, pero es una medida necesaria para poder combatir la inseguridad. Ahora, hay buenas noticias que van a salir luego del toque de queda, pero eso de ahí me lo voy a guardar para la próxima vez que nos veamos. ¿Se piensa reactivar el tren? Sí, y justamente tuve 2 reuniones hoy con el tema del tren. Rapidito, la empresa pública Trenes del Ecuador, el gobierno anterior, entró en liquidación en marzo, una vez que inició la pandemia. Dentro de la liquidación está liquidando los bienes no productivos para poder pagar sus deudas, sus pasivos, como por ejemplo salarios, pago proveedores, liquidaciones, entre otras cosas. ¿Cuáles son los bienes no productivos? Desde una impresora, de una resma de papeles, hasta terrenos que no tienen nada que ver con la operación del tren. Una vez liquidada la empresa pública Trenes del Ecuador, esos activos se traslada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien tiene que, junto a la Secretaría de Alianzas Públicos-Privadas, conseguir un aliado estratégico para poder crear la concesión a 30 años, pero aquí hay que aclarar que el bien patrimonial de los ecuatorianos en ningún momento se va a vender, se va a hacer chatarra, nada de eso. Lo que se quiere es reactivar para poder dinamizar la economía en las comunidades aledañas a la vía férrea. O sea, la jurisdicción va a pasar al Ministerio de Transporte. Por decreto del gobierno anterior, los activos pasan al Ministerio de Transporte y Obras Públicas porque ellos tienen una subsecretaría o una dirección ferroviaria. El Ministerio de Turismo no tenemos esa competencia real, pero lo que estamos haciendo nosotros en el Ministerio de Turismo es buscar los aliados estratégicos para que una vez que las reglas del juego estén claras, ellos puedan participar en este concurso. Pero definitivamente, hoy en la radio me preguntaban en la mañana cuál es una de tus principales frustraciones de este año, y mi primera respuesta fue que no he logrado todavía reactivar el tren. A pesar de que no sea mi competencia, lo estoy empujando para lograrlo eventualmente. ¿Existe algún plan estratégico en conjunto con agencias mayoristas o minoristas para promover el turismo receptivo local? Sí, 2 cosas que he mencionado: la participación en las ferias internacionales. Generalmente nos acompañan los tour operadores, posiblemente el 80% de los participantes son tour operadores. Nosotros le damos la plataforma para que ellos fortalezcan sus relaciones comerciales y puedan traer más turistas al Ecuador. Hay que recordar que los operadores son los que empaquetan y son los que incluyen al transporte de turismo, los guías, a los hoteles, las embarcaciones, etc. ¿Qué cosas le hacen falta al sector turístico ecuatoriano para llegar a ser la principal fuente de ingresos del Estado? Bueno, seguir trabajando en los 3 frentes que he mencionado anteriormente: mejorar la competitividad, la conectividad aérea y, por supuesto, la promoción del país para poder impulsar la demanda y que vengan más turistas de calidad al Ecuador. ¿Por qué no hay una unión entre Quito Turismo y el Ministerio de Turismo? ¿No hay una unión? ¿Quién preguntó? Ahí sí nadie, ¿no? Ahí sí nadie. Con Quito Turismo hemos realizado algunas acciones de promoción donde Quito, por ejemplo, Top Reza, Quito Turismo tuvo una participación importante ahí, que fue en FIEXPO o IMEX, que es el segmento MICE también. Ahora justamente acabamos de hacer Ecuador Travel con Quito Turismo y no con Guayaquil Turismo, por ejemplo. Entonces, no sé, me encantaría conocer cuáles son los rumores. Veamos después. ¿Qué lugares del Ecuador crees que te faltan por explorar turísticamente? No, perdóname, reformulo bien la pregunta. ¿Qué lugares del Ecuador crees que faltan por explorar turísticamente? O sea, no tú, sino... Yo creo que hay una gran oportunidad en Ecuador continental, sobre todo Galápagos está muy bien posicionado y creo que ellos van bien. Ellos ya recuperaron el 100% de llegada de turistas nacionales e internacionales, pero en términos de Ecuador continental, creo que la Amazonía, las provincias como Manabí, Esmeraldas, costeras, todo realmente, porque ahora pienso en la Avenida de los Volcanes con todas las haciendas y las fincas que ofrecen experiencias espectaculares como cabalgar en los Andes. Las áreas protegidas creo que tienen muchísimo potencial para atraer turistas de alta calidad y que los parques nacionales en el Ecuador se conviertan en los más visitados de la región. Para llevar la siguiente pregunta, ¿hay algún plan de apoyo para el turismo rural, por ende a la gastronomía? Estamos en el olvido.
Turismo rural, bueno, primero Centro de Turismo Comunitario en el área rural. Acabamos de lanzar el reglamento, que era una deuda de muchísimos años, y hemos trabajado dando plataforma a diferentes experiencias gastronómicas rurales, como tú lo mencionaste. Ahora en Ecuador Travel, por ejemplo, tuvimos varios participantes del sector rural haciendo talleres y dando a conocer sus productos. Pero sí que hay una asociación, un grupo de turismo rural gastronómico. Me encantaría poder conversar con ustedes para ver qué otras acciones podemos ejecutar en el 2023 y de esa manera que no se sientan que estén en el olvido. Lo único que no quiero es que cualquier persona se siente que esté en el olvido, así que conversemos de eso también, por favor. Chévere. ¿Se acabaron las preguntas? Se acabó la entrevista, duró poco. En realidad ya me están aquí cortando. ¿Qué fue el tiempo? ¿Qué fue el tiempo? Antes de irnos, te cuento. Las marcas auspiciantes, a las que agradezco un montón por habernos acompañado este año y seguirnos acompañando el siguiente, valga la redundancia, te han mandado unos regalos. Muchísimas gracias. Esta va a durar lo que tú quieras. Pero me las da abierta. Ya hay otra ya. Entonces, de esta va a durar Hay lo que tú hay que quieras, hablar con el básicamente. auspiciante. Ajá, hay que hablar con el auspiciante. Estos chocolatitos de República del Cacao, que son para ti. Muchísimas gracias. Y Gracias. este libro de Ullana, de Gerardo Villacresas, Nacido para Más, que ya igual te voy a ir presentando a cada uno para que los conozcas y que te hagan la entrega formal de cada regalo. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Antes de irme, quiero, Alex y Estefano, vénganse para acá, porfa. Yo siempre he dicho que soy el rostro de esto, pero siempre también he dicho que nada se logra sin el equipo. Este es el equipo de Cuadro Bocados y quiero que les den un aplauso también para ellos, por favor. Nada se logra sin ellos, y agradecerles a ustedes que hayan sido parte del último capítulo de Detrás del Delantal. ¿Cómo la pasó, señor ministro? Excelente, Juan Sebastián. Y muchísimas gracias a ti por la invitación, por darme este espacio para conversar con ustedes, a tu equipo de trabajo que está detrás de cámaras y que muchas veces no se los ve. Muchísimas gracias por el trabajo, y a ustedes que vinieron acá a escucharme y conversar y conocer qué es lo que estamos haciendo en el Ministerio de Turismo. Y por supuesto no me voy a olvidar del equipo de servicio del hotel que nos está acompañando y dando un tremendo servicio. Así que muchísimas gracias. Señores y señores, nos vamos a ver. Aplaudan primero, y de ahí nos despedimos bien. Para mí y el equipo de Cuadro Bocados ha sido un placer presentar este espacio, acompañarles a ustedes y que nos hayan acompañado durante esta primera temporada. Nos vemos en enero y que haya muchos más episodios de Detrás del Delantal. Un placer con todos y muchísimas gracias.